Le damos una cariñosa bienvenida a usted que está con nosotros semana a semana estudiando la palabra de Dios, especialmente estos tres meses, enero, febrero y marzo, que vamos a estar conversando acerca del libro de los Salmos. Ya hemos introducido, hay mucho material que se quedó en el tintero, hay mucho material que usted puede consultar y ver en la página www.escolasabatica.cl, textos y otras indicaciones de allí también. No sé si usted alguna vez ha orado al Señor y en la oración ha usado los salmos. Yo sé que a veces se dice que uno debería ser espontáneo y del corazón salir, pero usar el salmo como una oración, ¿lo ha hecho alguna vez? Interesante que usted quizás pruebe alguno de estos salmos que vamos a conversar ahora. Va a ser interesante que los coloque. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos. ¿Y qué le dijo Jesús? Les enseñó a orar, como él oraba. Y el Señor usó mucho de los salmos en sus oraciones. Úselo usted también. Así que vamos a ver esto esta semana. Y bienvenido, Pastor Jerez. Bienvenido para esta conversación de la Enséñanos a orar, la oración de los salmos. Bueno, muchas gracias por estar acá junto a ustedes también para poder seguir estudiando este libro de los Salmos, que es maravilloso, es muy extenso, nos hace pensar, nos hace meditar. Hay mucho contenido que no lo podemos mencionar todo en estas conversaciones. Es por eso que queda una tarea para la casa, que usted lea los Salmos, medite en ellos, reflexione, porque nos están edificando, nos están ayudando a nosotros a mantener una relación con Dios, una conexión con el Señor. Y como decía David, ahora vamos a aprender nosotros a orar a través de los salmos. ¿Qué salmo se identifica más con nosotros en el momento de nuestra experiencia cristiana que estamos teniendo ahora? Y aquí hay un texto bien interesante que no está en los salmos, pero está en el Nuevo Testamento, en una carta de Pablo, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El apóstol Pablo está recomendando que alabemos al Señor de corazón, y cantemos salmos, que tengamos oraciones también cantadas, porque el canto también muestra una cualidad importante de la experiencia cristiana, y cuando la persona canta de corazón, como al Señor, allí está alabando a Dios y está dirigiendo una oración cantada directamente al Señor. Uno de los aspectos interesantes en relación a esto de fomentar, ¿no es cierto?, el uso de los salmos en la oración, está aquí en el Salmo 105, verso 5, que es parte de la oración que uno debería tener siempre, de agradecer a Dios en primer lugar. Dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. O sea, a veces estoy en un problema, en una dificultad, y me voy directamente a Dios a hablarle de mi problema. Aquí estoy con mi problema, mi angustia, echaron a robar a la casa, se me quemó la casa, se me murió un familiar, se murió la esposa, terrible situación, y se lo contamos. Pero nos olvidamos de agradecerle a Dios, como decirle aquí: Señor, quiero acordarme de las maravillas, porque si bien es cierto tengo un problema ahora, pero tuve muchas cosas lindas. Sí. Y de esas hace que el alma
la mente, se tranquilice y pueda hablarle también a Dios y después contarle su pesar como lo hizo David. David, como tú decías, medio brusco, voy a decirlo así, quizás medio grotesco, como que se sobrepasó al hablar, pero se lo decía de corazón el salmista, ¿te fijas? Pero luego él cambiaba y entraba en lo que vuelvo a decir yo, me acuerdo de las maravillas que has hecho conmigo, Señor, de los prodigios y de los juicios de tu boca, de las cosas que Dios ha hecho en relación a lo que yo quizás le pedí en algún momento. Y generalmente la gente, en la mayoría de las veces, lee los salmos cuando está triste, cuando tiene problemas. Eso nos pasa a todos. Pero hay una gran cantidad de salmos que son de alabanzas, de glorificación al nombre de Dios, de acción de gracias. Salmos de contentamiento, de decirle al Señor, gracias porque hiciste esto por mí. Me acuerdo, como decía Raúl, de las cosas antiguas que has hecho por mí. Cuántas maravillas Dios ha hecho y ni siquiera nos hemos detenido a darle gracias. Y eso nos muestra a David agradecido. A él le gustaba cantarle al Señor, alabarlo, lo veía como muy cerca. Para David, alabar a Dios era como una expresión natural, sincera, y que a él le producía gozo, alabar a Dios. Claro, la idea es que nosotros podamos usar los salmos como oración. Yo escuchaba a un predicador que decía, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que está orando y de repente se va y comienza a pensar otra cosa. Se va de la línea de la oración incluso. Hoy día tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, si estaba orando, ay Señor. Entonces él dice, usemos los salmos. Bueno, para usar los salmos tenemos que haberlos conocido, ¿no es cierto? Haberlos leído y acordarse de un salmo, ¿no es cierto? Y en la oración repetir ese salmo y ese salmo va a ser una petición, una alabanza que va a llevar agradecimiento y va a llevar reconocimiento de que Dios va a contestar la oración, porque el salmista normalmente en su salmo aparece la petición, aparece el problema, ¿no es cierto? Y luego aparece la bendición de Dios que soluciona el problema aunque no esté solucionado. Efectivamente, hay salmos que nos muestran a nosotros el sentir humano acerca de lo que a nosotros nos pasa, y las palabras que están ahí son escogidas para demostrar exactamente la situación que estamos viviendo. Es por eso que los salmos no se leen rápidamente, se leen con reflexión, con oración, nos hacen pensar, y recordemos siempre que es palabra inspirada, que nosotros al leer lo que está allí tenemos que creerlo, porque Dios nos dice, no sacamos nada con leer y aprender si no lo creemos. Tenemos que aceptar de que es una palabra inspirada y que debemos aceptarla en el corazón y creerla de todo corazón. El libro de Santiago es un libro que ha sido tomado a veces un poquito equivocadamente porque habla de las obras, ¿no es cierto?, de las cosas que hay que hacer. Incluso Lutero en algún momento no lo quería este libro, pero este libro en el capítulo 5, versículo 16 dice, en el capítulo 5, versículo 13 dice, y mira la realidad de lo que él presenta a Santiago. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Quién no ha pasado por una aflicción, no es cierto? Haga oración, dice. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza o salmo. O sea, son las formas que Dios nos ha dado para que en la tristeza tengamos un salmo, en la alegría tengamos una alabanza para Dios, que puede ser un salmo que está ya en nuestra mente grabado. Seguimos conversando acerca de los salmos, especialmente en relación con las oraciones que uno puede hacer, que las puede tomar como oraciones que van a llegar al trono de la gracia. Ahora, lo interesante, Luis, es que en las situaciones difíciles, ¿cómo podemos usar los salmos también para presentarlas a Dios, las situaciones que tenemos complejas? El Salmo 44 es una de ellas, y un salmo que relata algunas situaciones. Este salmo está dividido en 4 partes, en realidad. Uno, lamentablemente, así como está acá,
escritos con versículos no se da cuenta de esta situación, ¿no es cierto? Pero quienes han estudiado han llegado a la conclusión y han dividido estos Salmos 44 en 4 partes, fíjate. Porque son salmos que hablan de liberación, pasadas y pruebas presentes. Mira. Cierto. Y efectivamente este es un salmo muy hermoso también porque muestra las consecuencias del pecado, en este caso de Israel, que ellos sufrieron mucho como consecuencia del pecado, diciendo acá, por ejemplo, nos afligiste delante de los pueblos. En el versículo número 9 dice, nos desechaste, nos has desechado, nos has hecho avergonzar, nos hiciste retroceder, dice el versículo 10. Nos saquean para sí los que nos aborrecen, nos entregas como ovejas al matadero. Podemos decir que este es un salmo de queja por las cosas que están sucediendo y que el salmista que está escribiendo, que es un masquil a los hijos de Coré, está diciendo estas son las consecuencias y nos pasa porque nos hemos alejado de Dios. Se muestra mucho en los salmos, Raúl, las consecuencias del pecado. Incluso hay muchos salmos que son confesiones directas, abiertas. Nos hemos errado, nos hemos apartado de Dios. Y también están allí en la Biblia. Es por eso que nosotros cuando oramos, cuando nos pasan cosas, siempre tenemos que reaccionar en parte y decir, bueno, ¿tendré yo alguna responsabilidad en todo esto que me pasa? ¿Para qué Dios me está enviando esta experiencia? Y en la oración y en la aflicción Dios nos va diciendo, bueno, esto era necesario. Es necesario que pasemos por estas cosas a veces terribles y que a nadie le gusta pasar, pero Dios las tiene controladas. Dios reina sobre todo y tenemos que confiar que a Dios no se le escapa nada. Eso es lo que podemos ver en el Salmo 44 y clama a Dios. En el verso 23 dice, despierta porque duerme Señor. Interesante esa parte también. Este salmo, como te decía, fíjate, nos habla de 4 figuras bien interesantes. La primera está relacionada con la bondad de Dios, en parte con la bondad de Dios. Y va a tratarlo, por ejemplo, dice, con nuestros oídos, Dios, hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en los días de los tiempos antiguos. O sea, cómo Dios protegió a Israel. Porque va a venir la problemática. Entonces, te fijas que es bueno tener eso, porque si Dios en algún momento tiene que habernos hecho algo bueno a nosotros. Entonces aquí se está acordando lo que pasa en la antigüedad. Después, él empieza en el versículo 9 a hablar de la situación actual del pueblo. Y aquí los textos que tú estabas leyendo, fíjate, en el versículo 9, por ejemplo, dice, pero nos has desechado. Fuiste bueno, pero ahora nos has desechado, nos has avergonzado y ya no sabes, y ya no sales con nuestros ejércitos. O sea, qué terrible situación. Pero el salmista continúa con eso y él en los versículos 17, yo lo tengo aquí anotadito para no olvidar, el versículo 17, de cómo Israel ahora cambia su postura frente a la situación porque dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Os está hablando de que la fidelidad de Dios, ¿no es cierto?, con Israel. Pero termina en victoria, eso es lo interesante. Yo estoy pasando algunas cosas que tenemos que seguir adelante, pero del 23 adelante, ahora ya viene la liberación. Y dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Y termina diciendo el salmista, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Así es. Levántate para ayudarnos, dice el Salmo
44, 26. Y quizás no nos olvidemos, aquí hay un salmo que está en nuestro estudio del Salmo 22. Es un salmo que, fíjate, tú hablabas de profecía en la semana pasada, pero este es un salmo que retrata los sufrimientos de Cristo. Salmo 22. Incluso se le llama el Salmo de la Cruz. Y resulta que cuando uno dice, mira la oración que hizo Dios, está usando este salmo de oración. Porque ¿qué es lo que dice acá? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde están esas palabras? Sí, a mí me llamó la atención porque Jesucristo hasta en la cruz recordaba los salmos. Y podríamos decir que Jesucristo en la cruz le faltó la fe. Como que esa oración está diciendo, Dios, me desamparaste, me dejaste solo. Que era en realidad porque Él estaba recibiendo todos los pecados del mundo, estaba ocupando nuestro lugar, se había transformado en nuestro sustituto, pero para no pecar con los labios en la tremenda aflicción de la cruz, Jesucristo utilizó estas palabras de este salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nadie lo podría criticar porque Él está leyendo un salmo, está diciendo que se aplica exactamente a la situación que él está viviendo en ese momento. Porque Dios ocultó su rostro, Dios lo miró como al pecador más grande, estaba ocupando nuestro lugar allí en la cruz, y Dios dio vuelta la espalda, y Jesucristo por primera vez en su existencia, como hombre y tal vez como Dios allí, no lo entendemos eso nosotros, sintió la separación de Dios, el abandono de Dios. Claro, sintió algo que uno nunca va a entender en realidad. Porque uno cuando tiene separación siente ese dolor, cuando es una separación de muerte, por ejemplo. Pero mira el versículo 3 de este mismo Salmo, pero tú eres santo, dice. O sea, la gloria a Dios a pesar de la situación. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. O sea, está relatando un sufrimiento, pero también cómo Dios va solucionando. Y de hecho, cuando Cristo muere en la cruz, descansa y paga el precio. Y de allí, como el precio está pagado, viene la liberación para quienes confían ahora en este episodio tan terrible de Jesús, del Salmo 22. Leerlo completo sería muy útil para quienes estén, digamos, siguiendo estos estudios. Dice, la prosperidad los servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo eso. Tenemos otro salmo y vamos a ver que están puntualmente dados para un momento de desesperación, de angustia, el Salmo número 13. Es el salmista que se arrodilla ante Dios y le pide que lo ayude porque está en aflicción. Este salmo quizá nuevamente vamos a ver que está dividido por lo menos en 3 partes. Yo tengo acá... Los primeros 2 textos están en relación a lo que es el lamento que hace la persona, la otra es la plegaria y la última es la alabanza. Es interesante, lamento, la plegaria y la alabanza. La circunstancia no hace que cambie, ¿no es cierto?, la actitud de alabanza hacia Dios, de gratitud hacia Dios, no importa la circunstancia. ¿Qué dicen los 2 primeros textos? Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esta es la situación que tenía el hombre.
que es muy similar a la que nosotros podemos tener. Claro, hay personas en el mundo que tienen tremendos problemas, pero piensan que Dios no puede ser una ayuda para ellos. Aquí nos está mostrando a un hombre que en este caso es un salmo de David, un hombre que tiene problemas, que tiene angustias y mira hacia el cielo porque se da cuenta que en el cielo está la solución. Y esto también es una invitación para nosotros. Dios aprovecha estas oportunidades, las oportunidades de las cosas que nos ocurren en la vida. Hagamos que Dios participe en nuestros problemas y miremoslo como la llave de la solución a todo lo que nos pasa. Tal vez Dios va a utilizar muchas cosas para solucionar los problemas que tenemos, pero mirémoslo a Él. Eso es un acto de fe, porque David, a pesar de que estaba desanimado, desesperado, angustiado, como acto de fe decía, bueno, mi solución viene de arriba. El Señor tiene que intervenir. Ahora lo interesante es que ahí está el planteamiento del problema. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a esperar? ¿Cuándo se termina esta enfermedad? Yo he conocido personas que llegan en algún momento y dicen, en realidad es preferible que descanse esta persona que está sufriendo tanto. Y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero luego viene la plegaria del salmista que detalla ahora cuál es lo que él quiere que Dios le haga. Dice, mira, respóndeme Jehová, Dios mío. Aquí pareciera que se levantó el hombre y dice, bueno, ¿y? Es mi Dios. Este es mi Dios, pues respóndeme. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. 4, que es la otra parte de la plegaria. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mira, interesante, ¿eh? Y mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Esa es su plegaria. No sé si tú encuentras aquí que también él quiere de alguna manera que los enemigos no digan que Dios lo abandonó a él. Claro, todos nosotros tenemos un testimonio. Somos familia, somos cristianos. Algunos están recién comenzando a conocer a Cristo, a conocer a Dios, acercándose a una iglesia. Todos tenemos un testimonio. Y lo que más le preocupaba a David no era tan solo su deshonra personal, sino la deshonra de haberse acreditado a sí mismo como un hijo de Dios, como un creyente, y que los demás enemigos dijeran, bueno, si es creyente, mire todo lo que le pasa. Y David decía, el que es deshonrado finalmente será Dios. Por eso él le pedía que lo levantara. Y todos nosotros también debemos hacer lo mismo, tal vez no pensando en nuestra honra, sino en la honra divina. Y termina con la alabanza el salmista, a pesar de... Porque aquí lo que dice es un reflejo de una situación terrible que estaba pasando. ¿Qué es lo que dice? Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cómo eso? Le escuchó su oración. Claro. O sea, él tiene fe que la oración de él es escuchada y le agradece a Dios, aunque quizás no vea resultado. Pero es interesante pensarlo porque de alguna manera refleja nuestras situaciones que a veces nos somos desagradecidos, no nos acordamos de lo que pasó, no nos acordamos de la ayuda, pero vemos nuestro problema. Pero aún así, en fe, en el momento, le pide a Dios y le agradece por la respuesta que dio. Y aquí hay un salmo de restauración también, ¿no es cierto? El Salmo 60. Son interesantes estos salmos en realidad para dejarlos como 60, 1 al 5, o el 60 en realidad todo el salmo es hermosísimo. 60 tiene el aspecto de derrota en primer lugar. Claro, porque David tenía problemas de derrota. Salmo 60. Dice, tú, Dios, tú no has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuelve a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus fracturas porque titubean. Vuelvo a pensar en la estructura, o sea, las palabras que usa el salmista y que dicen realmente lo terrible que le está pasando. Claro, eso de volverse, porque aparentemente este salmo está mostrando que Dios dio la espalda
al pueblo de Israel y que nos está escuchando, vuélvete a nosotros, y se acompaña mucho también con el Salmo 80, que repite muchas veces la palabra restaúranos. El Salmo 83 dice: oh Dios, restaúranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y también nos dice acá en el versículo 7 lo mismo: restaúranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Significa esto que nosotros queremos ser restaurados. A veces estamos tan agobiados, estamos tan humillados, nos pasan cosas, y a todos nos gusta la restauración. Queremos volver a una restauración, a una comunión con Dios más perfecta. Porque a veces hasta la misma comunión se altera con las cosas que nosotros vivimos o hacemos. Y Dios quiere restaurarnos. Dios quiere restaurar la comunión con nosotros. Quiere que nosotros, Él quiere darse vuelta, no la espalda, darse vuelta para que seamos nosotros iluminados, y de esa manera nuestro rostro, dice ahí, y seremos salvos. Qué maravilloso es esto. Cuando Dios se da vuelta hacia nosotros, nos ilumina, y eso nos da la garantía de que seremos salvos en Dios, en Jesucristo también. Este salmo en realidad tiene cosas hermosísimas, porque habla de victoria también, pero de promesas de victoria primero y luego de una victoria final, porque dice: has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Y ahí viene el Selat, ¿no es cierto?, que en la separación. Pero luego dice: para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucor. Es como decir que ese Dios que actúa y da lo que corresponde y lo que necesita la persona, no más que eso. Eso de medir, ¿no es cierto? No es que sea cicatero Dios, sino que te da lo que sabe, lo que tú necesitas, tu respuesta. Y en el versículo 9, que es el salmo que estamos viendo, ya comienza la alabanza. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, Dios, que nos habías desechado y no salías, Dios, con nuestros ejércitos? Como que recuerda un poquito eso. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Con Dios haremos proeza y Él aplastará a nuestros enemigos. Qué interesante, ¿no? Sí, me gusta esa expresión: en Dios haremos proezas. Nuevamente vuelve David a confiar que la victoria está en Dios, que la solución de los problemas está en Dios. Y también esta palabra restauración, que es una palabra también hebrea que tiene muchos significados, pero hay uno que es bien interesante el significado. Significa volver al punto de partida. Significa que cuando hemos estado bien con el Señor, a veces perdemos esa comunión, perdemos ese bienestar, y estamos un poco desesperados, a veces desanimados, a veces como que la fe se va. Entonces el Salmo dice: restaúranos, Señor, queremos volver al punto de partida, que es unido con el Señor, unido con Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Volver al Edén, al ser humano. Volver al comienzo y seguir con la bendición de la vida que nos ha dado. Yo no sé si usted ha usado los salmos, pero tengo en mente, estaba en un funeral y un joven se paró adelante y dio un testimonio. Dijo: esa noche estaba afligido, me levanté y cuando pasé por el dormitorio de mi padre, él estaba orando. Y escuché claramente que él estaba orando por mí. Interesante eso, nuestras oraciones por las personas, por nuestros hijos, nuestras familias, pueden ser usadas como expresiones, pero también usar lo que el salmista dice: cómo él fue restaurado, cómo fue encaminado hacia la victoria. Líbrame, Señor, socórreme, Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Son palabras que están aquí y que usted y yo podemos usar en nuestras oraciones. Y verá cómo Dios responde
lo tranquiliza y lo hace descansar, como hizo descansar a David, que fue el dulce cantor de Israel. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana en este maravilloso estudio del libro de los Salmos. Gracias por su atención. Nos vemos entonces.